Hola, bienvenido al taller de electrónica básica del CEDIM. En esta tercera sesión vamos a hablar de tres componentes: el potenciómetro, el LED RGB y los diodos. El potenciómetro lo podemos utilizar también como divisor de voltaje. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de voltaje que tiene 9 voltios y el potenciómetro lo conectamos de esta manera. Y entre los terminales, entre ese terminal aquí y ese terminal de aquí, habría una resistencia de un 81% del 10K. Y en este caso, al dividir de esta manera el potenciómetro, estaríamos dividiendo el voltaje también del circuito, porque aquí entre estos dos terminales habría 7,29 voltios, que es 81% de 9 voltios. ¿Qué pasa si bajamos el potenciómetro, si giramos la perilla? Disminuimos la resistencia conectada al voltímetro, lo disminuimos en 42%, se hace proporcionalmente también. El 42% de 9 voltios, 3,78 voltios. Así es como se utiliza el divisor de voltaje, como el potenciómetro. Ahora, esta es una mejor vista del funcionamiento del potenciómetro. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior, pero aquí lo volvemos a recalcar. Por ejemplo, acá tenemos el potenciómetro de 10K y lo dividimos en el 70%. Es como tener dos resistencias, una de 7K y una de 3K. El 7K es el 70% del 10K y lo que queda es el 3K. Y aquí el voltaje se divide en cada resistencia de manera proporcional. Esto funcionaría también en el potenciómetro. Y otra vez, como hemos dicho en la diapositiva anterior, el 70% de los 9 voltios de todo el circuito se dividen aquí, que queda 6,3 voltios. Ahora recordaremos un poco lo que es un LED. Las cosas importantes del LED es su polaridad, que tiene un ánodo y un cátodo. Reconocemos el ánodo porque es el pin que tiene el pin más largo y el pin más corto es el cátodo. El voltaje que necesita, que es de 2 a 3 voltios, y la corriente máxima que soporta, que ya lo vimos en la sesión anterior, que es aproximadamente 20 miliamperes. Pero ahora vamos a ver un LED algo diferente, el LED RGB o LED Red, Green, Blue, que es un LED que tiene cuatro pines y dependiendo de cuánta intensidad pasa por cada pin, el LED se va a prender de un distinto color. Puede llegar a tener hasta 16 millones de combinaciones, dependiendo de la combinación del color rojo, verde y azul, como lo dicen sus siglas. Existen dos tipos de LED RGB, el LED RGB de cátodo común y de ánodo común. Primero veremos el de cátodo común. Es como tener tres LEDs en paralelo, rojo, azul y verde, cuyo cátodo está unido, por eso el término cátodo común. Y en físico, el que tiene el pin más largo, la pata más larga, es el cátodo común. Acá podemos ver un circuito que, bueno, ya lo hemos visto antes, y es más o menos cómo funcionaría el LED en sí, el LED RGB. Se recomienda cuando tenemos circuitos con distintos LEDs poner una resistencia a cada uno, una resistencia diferente por cada LED. Acá podemos ver más o menos cómo es que funciona mejor el LED RGB. Por ejemplo, aquí tenemos la equivalencia que sería, por ejemplo, el LED rojo. Acá tenemos la entrada R del LED RGB. Igual el verde y azul y el verde y azul. Y las resistencias. Tenemos las resistencias que son iguales en sí. Por ejemplo, si aumentamos esta resistencia para que la corriente sea menor por aquí, por el lado azul, la tonalidad cambiaría. Por ejemplo, si lo cambiamos aquí y lo cambiamos aquí, el azul va a disminuir y acá la entrada, que es la entrada del azul, también va a disminuir. Esto haría que la intensidad del amarillo sea mayor, ya que los colores se van a combinar. Como ya hemos visto antes, las combinaciones RGB se utilizan para crear más de 16 millones de tonalidades de luz o de distintos colores. Esto se basa en el editor de colores, que lo pueden haber visto en cualquier programa, desde Paint hasta Word o hasta en PowerPoint, cuando van a editar las fuentes o los fondos. eh, Varían esta tonalidad de rojo, verde y azul para conseguir un tono adecuado. Ahora pasaremos a ver el LED RGB de ánodo común.
Es análogo a lo que vimos del LED de cátodo común, solo que en vez de compartir el cátodo, comparten el ánodo. Esta representación de los tres LEDs en paralelo. Aquí también vemos que la pata más larga ya no es el cátodo común, sino es el ánodo común. Y en este caso es el lado positivo. Acá vemos la representación gráfica, vemos cómo se conecta. Fíjense en la fuente de voltaje, que aquí es el positivo, o sea que haría el ánodo aquí, que es el que comparten los tres LEDs. Acá también es lo mismo, lado positivo, ánodo, y acá estarían la salida de los tres LEDs. Y otra vez variaríamos las resistencias para variar el color o la tonalidad del LED RGB. Para buscar estos componentes en Proteus, lo buscamos como RGB y están seguidos de dos iniciales, CA y CC, Common Anode y Common Cathode, que es ánodo común y cátodo común. Ahora es tu turno para hacer tu propio circuito en Proteus, utilizando un LED, un resistor, una fuente y un potenciómetro. Aquí ya están indicados los materiales que van a tener que importar de la librería de Proteus. Y tenemos también el circuito armado. Si tienen alguna duda con respecto a estos retos, estas tareas que les estaremos dejando para que ustedes practiquen, pueden hacerlas en la clase en vivo. También tenemos usando un LED RGB y tres resistores y una fuente de voltaje y un potenciómetro, puedes hacer que varíen las tonalidades del LED RGB. Aquí tenemos la solución y la idea es que ustedes capten la lógica de estos ejemplos. Si tienen alguna duda o si el circuito no les salió, otra vez podemos responder las dudas en la clase en vivo. Pasaremos a ver el transformador, que es una máquina eléctrica estática que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Pueden haber, pueden haber visto algún transformador cuando, por ejemplo, cuando utilizaban el PlayStation 2 o el PlayStation 3, utilizaban esos transformadores para conectarlos al PlayStation y de ahí a la corriente de su casa. Ahora pasaremos a ver los diodos. Un diodo es un componente electrónico que permite el paso de corriente en un sentido, pero no en otro. Aunque claro, eso también se denominaría en un diodo ideal, pero más o menos ese es el concepto que tenemos. Colocado para un lado, funciona como un interruptor cerrado y para el otro lado, al revés, funciona como un interruptor abierto. Acá, por ejemplo, tenemos la función de un diodo ideal. Como pueden ver aquí, el diodo está ubicado para un lado. La corriente fluiría para este lado y el diodo lo permite, claro, no está colocado contrariamente y funciona como si fuera un interruptor cerrado. Pero en cambio aquí, la corriente estaría fluyendo por aquí, pero el diodo está opuesto a esta corriente, así que no permite el paso de corriente. Funciona como un interruptor abierto. Pero ahora, ¿cómo funciona un diodo real? Bueno, los diodos consumen cierta cantidad de voltaje, aproximadamente 0,7, o como vemos aquí es 0,65 voltios en la simulación Proteus. Y bueno, como vemos aquí en la simulación, está pasando normal, la corriente está pasando normal, aquí hay una corriente de 0,83 miliamperes, pero aquí hay una disminución de voltaje, porque el diodo va a consumir cierto voltaje, como ya hemos dicho ahorita. Y esto no sería del todo correcto a la equivalencia que decimos, que es como un interruptor cerrado, ya que si fuera un interruptor cerrado, la corriente sería de 0,9 miliamperes, ya que los interruptores no consumen voltaje, en cambio el diodo sí. Como pueden ver, la caída de voltaje haría que hay una disminución de los 0,9 miliamperes a los 0,83 miliamperes. Eso sería el funcionamiento de un diodo real. Si está colocado al revés, ya ahí ya no pasa la corriente. Acá sí estaría cumpliendo su equivalencia al interruptor abierto, ya que, bueno, 0 miliamperes, 0 miliamperes. No deja pasar la corriente, aquí no deja pasar la corriente. Así que no habría mucha diferencia. No habría casi nada diferencia cuando lo colocamos en sentido contrario el diodo, en el funcionamiento de un diodo real. Ahora, ¿para qué nos sirven los diodos? Bueno, una de las aplicaciones más importantes es convertir la corriente alterna en corriente continua. Como ya hemos visto, la corriente alterna varía con el tiempo, el voltaje varía con el tiempo. Y utilizando ciertos circuitos que armamos con los diodos, podemos hacer que esta corriente se rectifique.
Por ejemplo, y veremos en Proteus algunos ejemplos aquí. Para eso tenemos que utilizar el osciloscopio. Lo pueden buscar aquí en donde vemos las herramientas de medida, osciloscope, y lo ubican. Bueno, primero conectamos una fuente de corriente alterna al osciloscopio digital. Acá en el gráfico podemos ver el tipo de corriente que tiene. Claro, es alterna. Esta es la variación del voltaje con respecto al tiempo. A este tipo de onda se le denomina onda sin corregir. Ahora veremos el tipo de onda que genera con un solo diodo. Como pueden ver, la gráfica, el osciloscopio digital solo muestra a la corriente alterna cuando esta es positiva. Esto se debe a que la fuente de voltaje, que es corriente alterna, que es de corriente alterna, solo va a variar su polaridad. Y cuando la polaridad sea negativa, el, el diodo ya no va a dejar pasar la corriente, por lo cual el voltaje sería cero. Acá tenemos otras variaciones también, otros tipos de gráficos. Este es lo mismo que hemos visto antes, la fuente de voltaje, la corriente, el diodo, disculpen, la resistencia. Y aquí tenemos la gráfica del voltaje con respecto al tiempo. Este es con el diodo. Este sería conectando el osciloscopio, claro, o la gráfica que vemos en la resistencia L. Y este sería el voltaje en el diodo. Ahora conectaremos cuatro diodos de la siguiente manera. A este arreglo se lo conoce como puente de diodos. Como se aprecia en el osciloscopio digital, solo muestra el sentido positivo de la corriente. Esto se debe a que el puente de diodos solo deja que el voltaje cruce cuando esté en sentido positivo. Como sabemos, la corriente alterna cambia de polaridad y cuando esté en positivo va a pasar por aquí. Pero claro, también va a haber otro, em, otro canal por el que puede pasar. Así que esto haría que la onda se corrija de otra manera, como pueden ver en la gráfica. Y acá por último podemos ver una representación, acá les dejo un video del funcionamiento del puente de diodos en tiempo real, para que tengan una idea un poco más completa de cómo funciona. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias.